Bienvenido. Estás a punto de escuchar una historia que tal vez no te deje dormir esta noche. Prepárate. Apaga la luz y sube el volumen. Esto. Hacía una semana que se pronosticaba el vendaval del norte que se materializó el jueves. A las 4 de la tarde ya se habían amontonado 20 centímetros de nieve y no daba señales de amainar. Los 5 o 6 de siempre estábamos congregados alrededor de la estufa en el Night Owl de Henry, el único bar pequeño de este lado de Bangor que permanece abierto durante las 24 horas. Henry no tiene mucha clientela. Generalmente se limita a despachar cerveza y vino a los muchachos de la universidad. Pero se las apaña y no hay un lugar mejor que el suyo para que los jubilados inservibles como nosotros nos reunamos e intercambiemos información acerca de los que han muerto últimamente y de cómo el mundo se va a ir al diablo. Esa tarde, Henry estaba en la barra y Bill Perham, Bertie Connors y Carol Littlefield y yo estábamos encorvados alrededor de la estufa. Fuera, ni un coche se movía por High Street y los quitanieves tenían mucho trabajo. El viento arrastraba montículos que parecían la columna vertebral de un dinosaurio. Durante toda la tarde, Henry solo había tenido 3 parroquianos. Esto si contábamos al ciego Eddie. Eddie tenía alrededor de 70 años y no es completamente ciego. En general, tropieza con algunas cosas. Viene 1 o 2 veces por semana y se mete un pan debajo de la chaqueta y se va, con una expresión que parece decir: «Los he vuelto a engañar, estúpidos». Una vez Bertie le preguntó a Henry ¿por qué no le ponía un límite a eso? «Te lo diré», respondió Henry. Hace algunos años la Fuerza Aérea pidió $20 millones para producir el modelo de un avión que había diseñado. Bien, les costó 75 millones. Maldito trasto. No despegó jamás. Eso sucedió hace 10 años, cuando Eddie y yo éramos bastante jóvenes. Yo voté a favor de la mujer que patrocinó aquel proyecto. El ciego Eddie votó en contra. Y desde entonces le pagó el pan. Bertie no parecía haber entendido bien la historia, pero se quedó rumiándola. En ese momento volvió a abrirse la puerta, que dejó pasar una ráfaga de aire, gris y frío, y entró un chico que golpeó las botas contra el piso para desprender la nieve. Lo identifiqué enseguida. Era el hijo de Richie Grenadine, y al ver su cara tuve la impresión de que acababa de pasar por un mal trance. Su manzana de Adán subía y bajaba convulsivamente, y sus facciones tenían el color de un encerado viejo. «Señor», le dijo a Henry, mientras los ojos le giraban en las órbitas, «tiene que ir a casa. Tiene que llevarle la cerveza e ir a casa. Yo no me atrevo a volver. Tengo miedo». Calma, respondió Henry quitándose su delantal blanco de carnicero y contorneando la barra. «¿Qué sucede? ¿Tu padre ha agarrado una mona?» Cuando dijo esto recordé que hacía bastante tiempo que no veía a Richie.
Generalmente venía una vez por día para llevarse una caja de cerveza. Era un hombre alto, gordo, con carrillos que parecían lomos de cerdo. Richie siempre había sido un bebedor compulsivo, empedernido. Pero mientras trabajaba en el aserradero, lo asimilaba bien. Entonces ocurrió algo. Una trazadora apiló mal la madera, o el mismo Richie preparó el incidente. Y Richie abandonó el trabajo, libre y despreocupado, mientras el aserradero le pagaba indemnización, una lesión en la espalda. Sea como fuere, eso puso espantosamente obeso a Richie. En los últimos tiempos no asomaba las narices por ahí, aunque de vez en cuando su hijo venía a comprar la caja de cerveza. Un chico simpático. Henry le vendía la cerveza, porque sabía que el muchacho se limitaba a obedecer órdenes solamente. Sí, ha agarrado una mona, asintió entonces el chico. Pero ese no es el problema. Dios mío, qué horror. Henry se dio cuenta que iba a llorar. De ese modo se apresuró. Y entonces le dijo a Carl: ¿puedes atender un rato el negocio? Por supuesto. Ahora, Timmy, ven conmigo a la trastienda y cuéntame qué sucede. Se fue con el chico, y Carl se colocó detrás de la barra y se sentó en el taburete de Henry durante un tiempo. Nadie dijo nada. Los oíamos conversar en la trastienda, la voz profunda y pausada de Henry, y después la atipalada de Timmy, que hablaba atropelladamente. Por fin el chico se echó a llorar, y Bill Pelham se aclaró la garganta y empezó a cargar su pipa. Hace un par de meses que no ve a Richie, comenté. No has perdido nada, gruñó Bill. Vino, finales de octubre, manifestó. Unos días antes de Todos los Santos, compró una caja de cerveza Schlitz. Estaba engordando pavorosamente. No había mucho más que agregar. El chico seguía llorando, pero al mismo tiempo hablaba. Fuera, el viento seguía aullando y ululando. La radio anunció que por la mañana tendríamos más o menos otros 20 centímetros de nieve. Estábamos a mediados de enero y me preguntó si alguien había visto a Richie. Desde octubre. Sin contar a su hijo, claro está. La conversación continuó durante un largo rato, pero finalmente Henry volvió. Salió con el chico. Este se había quitado el abrigo. En cambio, Henry se había puesto el suyo. El chico comprimía un poco el pecho, como acostumbra hacerlo la gente cuando ya había pasado lo peor, pero tenía los ojos enrojecidos. Cuando se volvía hacia alguien, bajaba la vista. Henry parecía preocupado. Creo que haré subir a Timmy para que mi esposa le prepare un bocadillo de queso caliente o algo así. Quizá a un par de ustedes no les importará acompañarme hasta la casa de Richie. Timmy dice que su padre quiere cerveza. Me dio el dinero. Trató de sonreír, pero no consiguió esbozar una mueca.
Lo único que esbozó fue algo enfermizo y después desistió del esfuerzo. Bertie preguntó: ¿qué marca de cerveza? Yo iré a buscarla. Trae Jarro Supreme, contestó Henry. En la trastienda tenemos algunas cajas en descuento. Yo también me levanté. Tendríamos que ir Bertie y yo. Con este tiempo la artritis de Carl se pone insoportable. Y Billy Perham ya no maneja bien el brazo. Bertie trajo las latas de Harrow Spare, embaladas en grupos de 6. Yo metí 2 docenas en la caja, mientras Henry llevaba al chico arriba, al apartamento en el primer piso. Bien, se puso de acuerdo con su señora y volvió a bajar, echando una mirada por encima, para asegurarse de que la puerta de arriba estaba cerrada. ¿Qué sucede?, preguntó Billy. Richie le pegó una paliza al chico, ¿verdad? No, respondió Henry. Prefiero no decir nada por ahora. Les parecería absurdo. Sin embargo, les mostraré algo. El dinero que trajo Timmy para pagar la cerveza eran 4 billetes de $1. Los cogió por una esquina y enseguida justifiqué esta preocupación. Se hallaban totalmente cubiertos por una sustancia gris y viscosa, parecida a la baba que se formaba en la superficie de las conservas descompuestas. Los depositó sobre la barra y con una sonrisa rara le ordenó a Carl: no permitas que nadie los toque. Si la mitad de lo que dice el chico es cierto, esto es terrible. Se encaminó hacia el fregadero contiguo y se lavó las manos. Me levanté, me puse el chaquetón y la bufanda, abroché la prenda hasta arriba y la verdad es que hubiera sido una tontería coger el coche. Richie vivía en un edificio de apartamentos situado al extremo de Cuff Street, muy cerca de ahí, en el último punto que tocaban las quitanieves. Cuando salíamos, Billy gritó a nuestras espaldas: ¡no se descuiden! Henry hizo un gesto de asentimiento, depositó la caja de Harrows sobre la carretilla y entonces nos dispusimos a salir. El viento era cortante como una sierra y levanté inmediatamente la bufanda para cubrirme las orejas. Nos detuvimos un segundo mientras en el portal Bertie se calzaba los guantes. Tenía una mueca de dolor en la cara y comprendía. Estaba bien que los jóvenes esquiaran durante el día y pasaran la mitad de la noche corriendo carreras con esos malditos trineos. Pero cuando apenas pasas los 70, sin un cambio de aceite, el cierzo te llega al corazón. No quiero asustarlos, muchachos, manifestó Henry. Esto sin perder esa extraña mueca que tenía, que más bien parecía asco. Pero de todas maneras les mostraré algo. Y mientras caminamos allí, les contaré lo que me dijo el chico, porque quiero que lo sepan. Al decir esto, extrajo del bolsillo de la chaqueta una pistola calibre 45, la misma que guardaba cargada y a punto debajo de la barra desde 1958, cuando había resuelto mantener abierto el establecimiento durante las 24 horas del día. No sé de dónde sacó esa pieza de artillería,
Pero sí sé que la única vez que la blandió delante de un asaltante, se dio media vuelta y salió corriendo. Henry era un tipo impasible. Sí, señor. Un día lo vi echar a un estudiante que quiso obligarlo a canjear un cheque. El chico salió como alba que lleva el diablo. Bien, solo cuento esto porque Henry quería que Bertie y yo supiéramos que hablaba en serio. Y vaya si lo sabíamos. De modo que nos pusimos en marcha, encorvados, como lavanderas para luchar contra el vendaval. Henry empujaba la carretilla y repetía lo que había narrado el chico. El viento trataba de arrancarle las palabras antes de que llegaran a nosotros. Pero oímos casi todo, más de lo que nos habría gustado. Me alegré intensamente de que Henry llevara su bazuca en el bolsillo. El chico pensaba que la culpable había sido la cerveza. Ya saben, como de vez en cuando puede haber una lata en mal estado, insípida, maloliente, verde, como manchas de orina en el calzoncillo de un irlandés. Un tipo me dijo una vez que basta un orificio insignificante para que se filtren bacterias capaces de hacer cosas muy raras. El agujero puede ser tan minúsculo que la cerveza casi no se escurre, pero las bacterias entran e igualmente la cerveza es muy nutritiva para algunos de esos bichos. Sea como fuere, el chico contó que aquella noche de octubre Richie trajo un cajón de Golden Light, como siempre, y que se sentó a consumirla mientras Timmy hacía sus deberes. ¡Jesús! ¡Qué asco! Y Timmy le preguntó: ¿qué sucede, papá? La cerveza, respondió Richie. ¡Cielos! Nunca había notado un sabor tan espantoso en la boca. La mayoría de la gente se preguntará: ¿por qué demonios la bebió si tenía tan mal sabor? Pero eso es porque la mayoría de la gente no había visto cómo tragaba cerveza Richie. Una tarde yo estaba en la taberna de Wally y le vi ganar la apuesta más estrafalaria. Le apostó a un tipo que era capaz de beber 20 vasos de cerveza en un minuto. Ninguno de los parroquianos habituales aceptó la apuesta, pero un viajante de Montpellier puso $20 sobre la mesa y Richie lo copó. Bebió los 20 vasos en un minuto y le sobraron 7 segundos. Aunque cuando salió tenía una cruda fenomenal. De modo que Richie vació la lata, casi todo su contenido, antes de que el cerebro le diera la alarma. «Voy a vomitar», exclamó Richie. «Cuidado». Pero cuando llegó al inodoro, ya se le había sentado en el estómago. Y eso fue todo. El chico dijo que la lata olía como si algo se hubiera arrastrado dentro de ella y hubiera muerto ahí. Tenía un poco de espuma gris a su alrededor. Y 2 días más tarde, cuando el chico volvió de la escuela, encontró a Richie sentado frente al televisor, mirando los cereales lacrimógenos de la tarde, con todas las persianas abajo. «¿Qué pasa?», preguntó Timmy, porque Richie casi nunca regresaba a casa antes de las 9. «Estoy viendo la tele», contestó Richie. «Hoy no tengo ganas de salir». Timmy encendió la bombilla del fregadero y Richie le gritó: «¡Apaga esa maldita luz!». Timmy obedeció, sin preguntar cómo se las arreglaría para hacer sus deberes. Cuando Richie está de mal humor, nadie pregunta nada. «Y vete a buscarme una caja de cerveza», agregó Richie.
El dinero está sobre la mesa. Cuando el chico volvió, su padre todavía estaba sentado en las tinieblas, aunque ahora también estaba apagada la tele. El chico empezó a asustarse. Bueno, ¿y quién no le pasaría lo mismo? Nada más que un departamento en sombras y a tu padre sentado en un rincón como un bulto. De modo que depositó la cerveza sobre la mesa, porque a Richie no le gustaba la cerveza fría. Y cuando se acercó a su padre, empezó a sentir un olor a podrido, como el de un queso olvidado sobre el mostrador durante el fin de semana. Pero no hizo ningún comentario, ni se sorprendió, porque el viejo nunca había sido lo que se llama una persona higiénica. En cambio, se encerró en su habitación y cerró la puerta. E hizo sus deberes. Al cabo de un rato, oyó el ruido del televisor y el chasquido de la primera lata de la noche. Todo siguió igual durante 1 o 2 semanas. El chico se levantaba por la mañana e iba a la escuela. Cuando volvía a casa, Richie estaba sentado frente al televisor, el dinero estaba sobre la mesa y además en el departamento reinaba un olor de lo más pestilente. Richie no levantaba nunca las persianas y hacia mediados de noviembre le prohibió a Timmy estudiar en la habitación. Argumentó que no soportaba la luz que se colaba por debajo de la puerta. De modo que Timmy empezó a estudiar en la casa de un amigo, cerca de ahí, después de comprarle su cerveza a su padre. Hasta que un día, cuando Timmy volvió de la escuela, eran las 4, casi era de noche, y le dijo: «Enciende la luz». El chico encendió la bombilla del fregadero y se quedó atónito al ver que Richie estaba envuelto en una manta. «Mira», murmuró Richie, y asomó una mano debajo de la manta. Bueno, tal vez si se le puede llamar mano, porque en absoluto parecía una mano. Era un muñón gris. Bien, Timmy se asustó. «¿Qué sucede, papá?». Y Richie contestó: «No lo sé. No duele. Es casi agradable». Entonces Timmy exclamó: «Voy a llamar al doctor». Y la manta empezó a temblar de un extremo a otro, como si algo abominable se estuviera estremeciendo íntegramente allí debajo. Y Richie siseó: «Ni en tus sueños. Si lo haces te tocaré y terminarás así». Y apartó fugazmente la manta de su rostro. Ya estábamos en la intersección de Harlow y Grove Street, y yo tenía más frío que el que marcaba. Cuando salimos, el termómetro de Orange Crush adosado en la pared de Henry. Nadie quiere creer este tipo de cosas, y sin embargo, hay fenómenos muy extraños en el mundo. Una vez conocí a un tipo llamado George Kelso, que trabajaba en el departamento de obras públicas. Había pasado 15 años reparando tuberías de agua y cables de electricidad y cosas parecidas, hasta que un día renunció sencillamente, 2 años antes de jubilarse. Frankie Haldeman, que era amigo suyo, me contó que un día George estaba en una alcantarilla de Essex, bromeando y riendo como de costumbre, y 15 minutos después volvió a salir con el cabello blanco como la nieve y con los ojos desorbitados, como si hubiera espiado por una ventana que comunicaba en el infierno. Fue directamente al garage del departamento de obras públicas y marcó su tarjeta en el reloj.
y se marchó a la taberna de Wally. Y empezó a beber y a beber. El alcohol había acabado con él 2 años más tarde. Frank intentó sacarle un día, pero George solo habló una vez. Un día que estaba excepcionalmente borracho, giró sobre su taburete y le preguntó a Frank si alguna vez había visto una araña grande, como un perro, sentada en una telaraña llena de gatitos y de animales envueltos en hilo de seda. Bien, ¿qué podía contestarle? No digo que no sea cierto. Lo que digo es que hay recovecos en este mundo de cosas que podrían enloquecer a cualquiera, simplemente con encontrarse cara a cara. De modo que nos detuvimos en aquella esquina. A pesar del viento que soplaba calle arriba. ¿Qué vio?, inquirió Bertie. Dijo que siguió viendo a su padre, respondió Henry, pero que parecía sepultado en gelatina gris y que estaba como apelmazado. Agregó que sus ropas se asomaban fuera de la piel y desaparecían dentro de ellas, como si se hubiera fusionado con su cuerpo. «Dios bendito», exclamó Bertie. Después volvió a cubrirse inmediatamente y le gritó al chico que apagara la luz. «Como si fuera un hongo», comenté. «Sí, más o menos así», respondió Henry. «Conserva la pistola a la mano», murmuró Bertie. «Sí, eso haré». Cuando comenzamos a caminar por Curve Street, el edificio donde Richie tenía su apartamento estaba casi en la cresta de la colina, y era uno de esos grandes monstruos victorianos, de aquellos magnates de la madera y el papel, aquellos que construyeron a principios de siglo. Casi todos han sido reformados y los han dividido en apartamentos. Cuando Bertie recuperó el aliento, nos informó que Richie vivía en un segundo piso, bajo aquel gablete que sobresalía como una ceja. Me arriesgué a preguntarle a Henry qué le había sucedido al chico después de aquel episodio. Aproximadamente la 3ª semana de noviembre, el chico volvió una tarde y descubrió que Richie ya no se conformaba con bajar las persianas. Había clavado mantas sobre las ventanas. Además, olía cada vez peor, con una especie de fetidez pegajosa como la que despide la fruta cuando la hace fermentar la levadura. Más o menos una semana después, Richie le ordenó al chico que empezara a calentarle la cerveza sobre la estufa. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la situación? Ese chico a solas en el apartamento, mientras su padre se convertía en... algo. Calentándole la cerveza y escuchando después cómo él o aquella cosa bebía con un atroz gorgoteo, como un viejo cuando sorbe su papilla. ¿Puedes imaginártelo? Y todo había continuado así hasta ese día, cuando las clases terminaron más temprano. El chico volvió directamente a casa, explicó a Henry. En el rellano de arriba no había luz. El chico sostiene que su padre debió escurrirse afuera durante una noche para romper la bombilla, de modo que tuvo que ir a tientas hasta la puerta. Oyó que algo se movía dentro, y de pronto se le ocurrió pensar que no sabía a qué se dedicaba su padre durante el día en la semana. Hacía casi un mes que no lo veía moverse de la silla, pero en algún momento debía abandonarla. Esto para dormir o para ir al baño.
En el centro de la puerta hay una mirilla que teóricamente se traba por adentro para cerrarla, pero esta está rota desde que ellos viven ahí. De modo que el chico se deslizó hasta la puerta con mucho sigilo, empujó la mirilla un poco y con el pulgar la detuvo. Estábamos ya al pie de la escalinata de la entrada de la casa. Era como una cara alta, repulsiva, cuyos ojos eran dos ventanas que estaban en un segundo piso. Aunque arriba, ciertamente las dos ventanas estaban negras, como boca de lobo, como si alguien las hubiera cubierto con mantas, o las hubiera pintado. Tuvo que dejar pasar un minuto para que su ojo se acostumbrara a la penumbra, hasta que por fin vio un gran bulto gris que no tenía ninguna semejanza con un hombre y que se arrastraba por el suelo, dejando atrás un rastro de sustancia gris y pegajosa. Y después estiró un brazo, o algo que hacía las veces de brazo. Desprendió una tabla de la pared y sacó un gato. Henry se interrumpió brevemente. Bertie golpeaba sus manos una contra otra. En la calle hacía un frío de los 1000 demonios, pero todavía ninguno de nosotros estaba preparado para subir. ¿Un gato? ¿Un gato muerto? Sí, prosiguió Henry. Estaba podrido. El chico dijo que parecía hinchado y rígido, infestado de diminutas y blancas, reptantes criaturas. ¡Basta!, susurró Bertie. Por el amor de Dios. Y después, su padre se lo comió. Intenté tragar y sentí un sabor grasiento en la garganta. Fue entonces cuando Timmy echó la mirilla, concluyó Henry en voz baja, y echó a correr. No podré ir ahí, susurró Bertie. Henry permaneció callado. Se limitó a mirarnos, alternativamente, a Bertie y a mí. Creo que lo mejor será que subamos, manifesté. Tenemos la cerveza de Rich. Bertie no contestó. Así que subimos por la escalinata y entramos en el zaguán. Lo olí enseguida. ¿Sabes cómo huele una fábrica de sidra en verano? Es imposible hacer desaparecer el olor de las manzanas. Pero en otoño, dicho olor es agradable, porque tiene un dejo ácido e intenso que hace cosquillear la nariz. Pero en verano resulta repugnante. Este olor era idéntico al otro, aunque un poco peor. En el zaguán de la entrada estaba encendida una bombilla amarilla, mortecina, encerrada en una tulipa de vidrio esmerilado, que proyectaba un resplandor tan difuso como el suero de manteca. Y la escalera que subía estaba envuelta en sombras. Henry detuvo la carretilla, y mientras levantaba la caja de cerveza, yo pulsé el interruptor situado al pie de la escalera. Este controlaba la luz del primer rellano, pero como había dicho el chico, esto no funcionaba. Bertie balbuceó: yo cargaré la cerveza y tú te harás cargo de la pistola. Henry no discutió, entregó la caja y empezamos a subir. Henry a la cabeza, después yo, y en la retaguardia Bertie. Cuando llegamos al rellano del primer piso, la pestilencia era mucho más fuerte. Manzanas podridas, todas fermentadas, y acompañándolas insidiosamente un hedor aún más mefítico. Cuando viví en Levante, hubo una época en la que tuve un perro. Se llamaba Rex. Un buen perro, aunque un poco torpe para esquivar los coches.
Una tarde, mientras estaba en el trabajo, lo atropelló un coche y se arrastró debajo de la casa y murió allí. Dios, qué fetidez. Tuve que acabar metiéndome yo también abajo para sacarlo. El segundo hedor parecía a ese, infestado de moscas y pútrido, y tan inmundo como una mazorca de maíz descompuesta. Hasta ese momento había seguido pensando que tal vez se trataba de una broma extravagante, pero entonces me di cuenta de que no lo era. Santo cielo, ¿por qué los vecinos no echan a Richie?, exclamé. ¿Qué vecinos?, preguntó Henry, y volvió a esbozar una extraña sonrisa. Miré al torno del pasillo y vi que tenía un aspecto polvoriento, abandonado, y que las 3 puertas de los apartamentos del primer piso estaban cerradas y clausuradas. Me pregunto quién es el casero, murmuró Bertie, apoyando la caja sobre el poste de la baranda, mientras recuperaba el aliento. ¿Gaito? Me sorprende que no lo desaloje. ¿Quién crees que se atrevería a subir allí para expulsarlo?, preguntó Henry. ¿Tú?, contestó finalmente. Empezamos a subir un tramo de la escalera, que era aún más angosto y empinado que el anterior. También hacía más calor, a juzgar por el ruido. Todos los radiadores de la casa estaban crujiendo y siseando. El olor era nauseabundo. Empecé a tener la impresión de que alguien me revolvía las tripas con una vara. Arriba nos encontramos con un corto pasillo y una puerta, en cuyo centro había una pequeña mirilla. Bertie lanzó una exclamación ahogada y susurró: miren por dónde estamos caminando. Miré hacia abajo y vi la sustancia gris y pegajosa que recubría el corredor. Aparentemente ahí había una alfombra antes, pero esta baba gris la había corroído. Henry se acercó a la puerta y nosotros le seguimos. Ignoro lo que sentía Bertie, pero yo temblaba como una hoja. Sin embargo, Henry no vaciló en ningún momento. Levantó la pistola y golpeó la puerta con la culata. «Richie», exclamó, y su voz no dejó traslucir ni una pizca de miedo, a pesar de que sus facciones tenían una palidez mortal. «Soy Henry, del Night Owl. Te he traído tu cerveza». Nadie contestó durante más o menos un minuto, y por fin una voz dijo: ¿Dónde está Timmy? ¿Dónde está mi hijo? Casi me eché a correr al mismo momento. La voz no era ni remotamente humana. Tenía un timbre raro, bajo, gorgoteante, como si quien la produciera estuviera hablando con la boca llena de sebo. «Está en mi tienda, alimentándose decorosamente», respondió Henry. «Está flaco como un gato vagabundo, Richie». Durante un rato no se oyó nada. Luego nos llegaron unos horribles chasquidos húmedos, como los que podría producir un hombre calzado con unas botas de goma. Después, la misma voz deteriorada habló desde el otro lado de la puerta. «Abre la puerta y empuja la cerveza por la rendija», ordenó. «Pero antes arranca las anillas de las latas. Yo no puedo hacerlo». Enseguida sintió Henry. «¿Cómo te encuentras, Richie?», «Eso no te interesa», respondió la voz. «Lo único que tienes que hacer es empujar la cerveza e irte».
¿Ya no te conformas con los gatos muertos?, prosiguió Henry, con un tono compungido. Ahora sostenía la pistola no por el cañón, sino por la culata. Y de pronto, con un chispazo de lucidez, asocié los datos, como ya lo había hecho Henry quizá, desde el momento mismo en el que Timmy le había contado su historia. Cuando lo recordé, las miasmas de descomposición y podredumbre parecieron atacar con redoblada intensidad mis fosas nasales. Durante las últimas 3 semanas habían desaparecido en la ciudad 2 chicas y un viejo borracho que acostumbraba a asilarse en el albergue del Ejército de Salvación. Las 3 desapariciones se habían producido por la noche. Empuja la cerveza o saldré a buscarla, dijo la voz. Henry hizo una seña para que nos apartáramos y obedecimos. Creo que será lo mejor, Richie. Amartilló la pistola y no pasó nada durante un largo rato. En verdad empecé a pensar que todo había concluido. Entonces, la puerta se abrió repentinamente y con tanta violencia que de repente se combó antes de chocar contra la pared. Y salió Richie. Transcurrió un segundo, solo un segundo antes de que Bertie y yo echáramos a correr escaleras abajo, como 2 chiquillos saltando de 4 en 4 los escalones, para salir por fin a la acera cubierta de nieve, resbalando y patinando. Mientras bajábamos, oímos que Henry disparaba 3 veces y los estampidos retumbaron como granadas de mano en los pasillos cerrados de esa vacía y maldita casa. Lo que vimos en ese lapso de 1 o 2 segundos me acompañará durante toda la vida, o al menos durante lo que me quede de ella. Fue una descomunal onda de gelatina gris, de gelatina en forma de hombre, que dejaba un rastro viscoso tras de él. Pero eso no fue lo peor. Sus ojos eran chatos y amarillos y alucinados, sin el menor atisbo de alma humana. Y no eran solo 2, había 4 a lo largo del centro de la mole. Entre los 2 pares de ojos se extendía una línea blanca y fibrosa, a través de la cual se asomaba una especie de carne rosada, palpitante, como cuando se abre de tajo la barriga de un cerdo. Se estaba dividiendo, ¿entendiste? Se estaba dividiendo en 2. Bertie y yo no cambiamos palabra mientras volvíamos a la tienda. Ignoro qué ideas cruzaban por su mente, pero sé muy bien lo que yo pensaba. En la tabla de multiplicar: 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2 son 16, y 16 por 2. Llegamos de vuelta. Carl y Bill se asomaron, como impulsados por un resorte, y enseguida nos acosaron con sus preguntas. Los 2 nos negamos a contestar. Nos limitamos a dar media vuelta y a esperar, por si Henry salía de la nieve. Yo había llegado a la conclusión de que 32.768 equivale al fin de la raza humana. Y ahí estábamos los 2, reconfortados por toda esta cerveza, esperando para comprobar qué era lo que volvía al fin. Y aquí estamos todavía. Ojalá sea Henry. Ojalá. Y ya lo sabes. Suscríbete. Dale like.
y pícale a la campanita. Y espero que esta noche puedas dormir.